Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes por estar hoy aquí. Dobles gracias, porque después de tanta lluvia, tener estas tardes tan soleadas, pues a uno tiene ganas como de quedarse a una intemperie suave, pero han hecho muy bien en venir porque tenemos esta tarde a Juan Manuel Bonet, que nos va a dar una conferencia sobre un tema que yo me atrevería casi a decir que es el que más sabe, iba a decir del mundo. Antes ha dicho que había una obra en la exposición que no conocía y yo he dicho, bueno, esto sí que es inusual, esto no nos lo creemos. Bueno, Juan Manuel Bonet ha tenido muchos cargos públicos, ha sido director del IBAM, ha sido director del Reina Sofía, ha sido director del Instituto Cervantes, pero en fin, yo digo siempre que esas son cosas que no son las más importantes nunca en la carrera de una persona, sino que lo que yo creo que Juan Manuel es fundamentalmente es un escritor y es un experto como pocos expertos naturalmente en las vanguardias. Ahora mismo estaba diciendo que su diccionario de vanguardias todavía está accesible, no así su poesía, porque Juan Manuel Bonet también, yo antes he dicho que es un escritor y también fundamentalmente es un poeta. Así que yo creo que con esta presentación no hace mucha falta más que le presentemos, salvo que, bueno, que el libro de las vanguardias está ahí si alguien quiere hacerse con él, porque yo creo que es un libro básico y que, bueno, y que lo que no sepa Juan Manuel de vanguardias no lo sabe nadie. Y además unido a esto está que, bueno, que siguiendo, yo me atrevería casi a decir la estela de su padre, que es Antonio Bonet, Antonio Bonet Correa, pues es un compulsivo visitante de América Latina, cosa que compartimos. Yo no soy coleccionista de libros, él sí, pero bueno, eso sí lo compartimos, y gran amante de América Latina, con lo cual estamos en las mejores manos esta tarde. Así que muy bien haber renunciado al sol para estar aquí. Muchas gracias, Juan Manuel, por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias Estrella por estas cariñosas palabras. Y sí, la exposición es buenísima y hay más de una cosa que no conocía, ¿eh? Vamos, esa en concreto que es el plano donde está el papá de Salvador Dalí y la hermana de Dalí mirando la revista Calle d'Art, pues te he dicho, te voy a copiar y la voy a poner en una exposición que estoy preparando que trata de cuadros donde hay revistas o libros. Entonces eso no es un cuadro, pero es lo mismo, ¿no? Es la cita, digamos, de una revista tan importante como Calle d'Art. Y el padre de Dalí, pues suscribió a su hijo a las principales revistas, como sabes. En este caso a lo mejor ya no, porque eso es un poco más tarde, pero le había suscrito a Baroli Plastici y al Esprit Nouveau, ¿no? Y de ahí sacó bastantes cosas de su comienzo. Bueno, cuando Estrella, la exposición, ya digo, es buenísima y la habéis visto y ahí está, ¿no? Cuando Estrella me propuso hablar en este ciclo, me encantó la idea, pero me propuso demasiado tema, porque me dijo, tú habla de España y Latinoamérica. Digo, bueno, ya es que no va a dar tiempo casi ni a saltar de un país a otro. Entonces, al final quité España, que ya es quitar bastante, porque claro, España está Dalí y Miró, pero están también Maruja Mayo o Remedios Varo o tantas otras que Estrella precisamente ha trabajado mucho y que está muy bien que estén todas ellas aquí. Y al final decidí Latinoamérica, que es un continente que amo, desde luego, y que me pierdo por él en cuanto puedo. Hace tiempo que no voy, por ejemplo, a Buenos Aires, que tú acabas de estar, pero acabo de estar en la parte una parte que no conocía de Brasil. Estaba hablando antes con un brasileñista, yo que realmente me ha gustado muchísimo Ouro Preto y todo ese barroco brasileño. Entonces, bueno, el continente es mucho también, pero voy a intentar contarlo con algunos personajes que van a salir en varios países. Es curioso, pero el personaje que más va a salir, no más va a salir obra de él, pero va a salir más citado quizá, sea César Moro, que es un poeta que está en la exposición. ¿Y por qué en su caso? Pues porque está apareciendo por distintos escenarios, ¿no? O sea, es un señor César Moro era un poeta peruano, que eligió la lengua franca de la vanguardia, que fue el francés. En esa época era el francés, y entonces escribió la mayor parte de su poesía en francés, con lo cual es el único hispano que está en el círculo de Bretón en los años primeros del surrealismo. Después es una persona que vuelve a Lima, vuelve a estar con un surrealismo naciente en Perú en los 30, después está en el surrealismo mexicano y después vuelve a estar en Perú en los años 50, con lo cual es quizás el personaje que une muchos de estos escenarios.
Yo me abordé el tema del surrealismo con una exposición en el año 89, luego enseñaré el catálogo, que todavía se encuentra bastante y que es un catálogo que hace un poco el mapa de todo esto, pero desde entonces, digamos, hay cosas que no estuvieron en esa exposición porque fue la primera exposición realmente importante que yo hice y, bueno, me documenté mucho y visité casas increíbles en esa época, pero no pude ir a todas partes y, bueno, hay cosas que he conocido después. Empiezo con un papel, soy compulsivamente coleccionista de papel, es verdad lo que dice Estrella, y este no lo tengo, pero este papel es bastante curioso, ¿no? Porque es un papel del año 20. Me lo prestó en una ocasión, ya hace muchos años, el hijo de Cansinos Asens. Cansinos, padre, tenía este folleto, es el número 6 de la revista Dada, publicado por Tristan Tzara, y viene una lista de decenas de personajes calificados por Tristan Tzara de quelques présidents et présidentes, lo cual en clave feminista es curioso que pone président y présidente, porque hace poco estaba manejando otra lista sobre Solana, los participantes en un homenaje a Solana, y había 3 o 4 mujeres y la lista ponía lista de señores y entidades, pero no ponía señoras, sino que ponía lista de señores, con lo cual Concha Espina y Margarita Nelken eran señores según esa lista. La lista de quelques présidents et présidentes Dada es muy curiosa porque esa lista prácticamente sabemos quiénes son, yo creo que sabemos todos, o sea, todos son gente, pero algunos no se reconocen. Por ejemplo, pues Cansinos está por la C, Cansino d'Assens, ¿no? Y luego pues sale Huidobro, que pone Vincente Huidobro, que es muy francés lo de poner Vincent, entonces le han añadido el Vincente. Y luego está también Jacques Edwards, que no se llamaba Jacques, sino que se llamaba Joaquín Edwards Bello. No sé si puse al final, no puse al final la imagen. Bueno, esto es la primera vez, digamos, que encontramos vanguardistas hispánicos en un contexto, bueno, hay también algún asturiano que casi no hizo nada, y está Lasso de la Vega, que es mi poeta favorito de esos años, en fin. La lista es muy interesante, pero a efectos latinoamericanos hay 2 chilenos. O sea, Chile fue un país adelantado en ese sentido. Huidobro, que tuvo relación con los surrealistas, pero no fue un surrealista y se peleó con los surrealistas como con casi todo el mundo y se acabaría peleando a muerte con César Moro. Vicente Huidobro fue el inventor de la vanguardia hispánica porque publicó su primer libro de vanguardia en el año 17 en París, Horizon Carré, en francés. Igual que Moro, que sería una de sus bestias negras, serían bestias negras el uno para el otro, pues escribían todos en francés y pasaban por París como capital, no pasaban por Madrid, pero sobre todo para ellos era París su objetivo. Este Jacques Edwards publicó su primer libro de vanguardia, y casi único libro de vanguardia, se llamó Metamorfosis, lo publicó en Santiago de Chile, año 20, y Metamorfosis, que es un viaje transatlántico, es un viaje en barco hacia el nuevo mundo del cual él procede, pues tiene la peculiaridad de estar firmado por Jacques Edwards, chargé d'affaires Dada au Chili. Es bastante divertido ese falso título. Y una de las primeras veces que sale algo relacionado con el surrealismo en el Nuevo Mundo es este suplemento literario del periódico La Nación de Santiago de Chile, Juan Aymar, que era otro afrancesado, porque no se llamaba así, no me acuerdo ni el apellido, pero Jean Aymar quiere decir Jean Aymar, estoy harto, o sea, era ese su nombre. Pues Juan Aymar aquí traduce un fragmento, el mismo año de su aparición, traduce un fragmento del Manifiesto del Surrealismo. Siempre se dijo en una época que en España se había traducido, en Revista Occidente no es verdad, salió una nota sobre él, pero no se tradujo. Aquí un trocito sí se publicó. Bien, por ahí empieza, digamos, la mención del surrealismo por estos personajes Dada, que son personajes que luego Jean Aymar publicó novelas muy de vanguardia y hizo pintura muy de vanguardia. Claro, cuando hablamos del surrealismo siempre tenemos la duda de si poner también a surrealizantes, ¿no? La exposición misma que está aquí, un surrealista ortodoxo diría, uy, este no estuvo en el grupo, tal. Bueno, pues no pasa nada, claro. Todos nos fijamos en surrealistas que no estuvieron en el grupo, pues Anne-Marie Henrich, por ejemplo, pues no estuvo en el grupo, pero su obra es surrealista, ¿no? Pero entonces, en el caso latinoamericano, vamos a ver, he incluido
copiando a Estrella a Antonio Berni, porque me ha recordado que efectivamente Berni, hay unas obras, luego enseñaré una, que es totalmente entre quiriquiana y daliniana, totalmente en el momento además, ¿no? Pero en el grupo surrealista en un principio no hay prácticamente relación con ese continente. Es seguro que las cosas ya van llegando porque hay un viaje constante. Los hispanoamericanos, los latinoamericanos viajan muchísimo a París, muchos tenían casas en París. Para estudiar la vanguardia latinoamericana en París hay que comprarse una guía de París, está en la casa de Victoria Ocampo, la casa no sé qué, hay unas guías de la buena sociedad, por ejemplo, de cada país, pues tiene su representación en París. En un principio, bueno, pues una de las primeras veces que aparece una mención a América es esta exposición de la Galerie Surréaliste del año 27, que es Yves Tanguy, pintor del cual hay obra maravillosa aquí, Yves Tanguy y Objets d'Amérique, objetos de América. O sea, es decir, los surrealistas, como los anteriores modernos de París, pues los cubistas y los fauves coleccionaban arte africano, se miró mucho también a Oceanía, pero los surrealistas tuvieron desde el principio un especial interés en incluir también esa América que en ese caso además no solo incluye la América del Sur, sino que incluye la del Norte, porque veréis después alguna referencia a las culturas, iba a decir prehispánicas, pero no, pre-anglosajonas de Canadá y de Estados Unidos, ¿no? Cuando se vende una parte de la colección de Breton y Paul Éluard en Rouault, en el año 31, este precioso catálogo, que estuvo en alguna exposición sobre ese tema en el Musée del Quai Branly, Sur culture d'Afrique, d'Amérique, d'Océanie. Eso está presente. En esa época, París es un lugar donde los latinoamericanos se descubren a sí mismos mirándose en el espejo de las colecciones que hay en París o de las bibliotecas que hay en París. Sabemos, por ejemplo, que Torres García va a haber una exposición en el Trocadero que va a ser básica para su conversión, digamos, al indoamericanismo, como él va a decir. Y Miguel Ángel de Asturias, estudiante, completando sus estudios en la Sorbona, pues estudiando con grandes prehispanistas, pues acaba haciendo sus Leyendas de Guatemala, que es un libro que se publicó, por cierto, en Madrid con esta cubierta de Ramón Pujol. Esta es la exposición que vio Torres García, L'Art précolombien, y fijaros quién está entre los tres autores delante: Jean Babelon, que era un historiador del arte, Georges Bataille, un surrealista, y Alfred Métraux, que era un sabio suizo que miró muchísimo a las culturas prehispánicas. Luego colabora Paul Morand, que también viajó por ahí, colabora Paul Rivet, que es un personaje fundamental también. En fin, todo el mundo, digamos, de esa especialidad se implica en esta exposición que tiene esa consecuencia sobre Torres García. Aquí está Benjamin Perret. Benjamin Perret, en la exposición está la preciosa cubierta de Tanguy para él. Perret pues, es un surrealista que viene ya desde el Dada y que en esa época pues, es el primer, no el primero, es uno de los primeros surrealistas que da el salto al Nuevo Mundo. Da el salto al Nuevo Mundo en concreto por razones sentimentales, porque va a ser el compañero de Elsie Houston, que es una cantante lírica que existe en UCD con sus canciones, las canciones que ella interpreta, que hay cosas del repertorio clásico, pero también hay cosas del repertorio popular brasileño. Y Perret va a vivir todo ese mundo. La hermana, además de Elsie Houston, pues era la mujer de Mario Pedrosa. En fin, hay todo un círculo, son trotskistas todos ellos, y Perret la acaban echando de Brasil por agitador trotskista. Elsie Houston seguirá una carrera de cantante y se suicidará en el Nueva York de los años 40. Aquí está Elsie Houston retratada por Flavio de Carvalho, un sensacional hombre orquesta de las vanguardias brasileñas, que hizo casas, hizo un traje para el hombre tropical, hizo pintura expresionista, en fin, hizo un proyecto para el Faro de Santo Domingo, etcétera, etcétera. Otra mujer no muy conocida, Alina de Silva, era peruana. Era cantante de tangos, con lo cual se hacía pasar por Argentina, porque eso vestía más, digamos, decir que si eras peruana, ¿por qué cantabas tango? Pues esta mujer es la que introduce en el grupo surrealista, conocía, me parece que a Paul Éluard, no me acuerdo a cuál de los surrealistas conocía, es un personaje que no hay mucha documentación sobre ella, pero a mí me interesa bastante. Pues Alina de Silva
cuyo marido era compositor y tiene una elegía de César Vallejo y también era amigo de César Moro, pues Alinda de Silva le presenta a los surrealistas a César Moro. Esta foto es más tardía, no sabemos a ciencia cierta la fecha, pero pienso que es 35 o por ahí, es ya, digamos, una foto probablemente después de su retorno ya a Lima, pero es una foto muy característica del lado performer que tienen muchos surrealistas. Aquí mismo Estrella ha tirado de las fotos de Chicharro, de Gregorio Prieto, ¿no? Que son absolutamente sensacionales. Aquí está César Moro de durmiente en la arena, ¿no? Con un cactus, en fin, hay una serie de elementos que hacen de esta foto una foto de una enorme carga surrealista. César Moro hace poemas collages como este, donde emplea recortes muy a lo Max Sens, en algún caso, pero compone, digamos, un poema de una manera que luego lo hará también Georges Junier en la septième phase du dé, y otros poetas harán ese tipo de cosas. En esa época, otro surrealista que ha dado el salto a América es Robert Desnos. Lo ha hecho como periodista. Siempre se le reprochó, los surrealistas, algunos de ellos reprocharon a Desnos, que era un hombre que estaba en la prensa y por lo tanto, pues para cierta ortodoxia no estaba bien visto ese aspecto. Pero el caso es que Desnos viaja a Cuba, se interesa por la represión en Cuba, colabora en un libro de solidaridad con los cubanos reprimidos por una de las dictaduras de los años 20 y va a introducir en el grupo surrealista a otro personaje hispánico también, que es el cubano Alejo Carpentier. Alejo Carpentier y algunos surrealistas frecuentan este baile que es la cabane antillaise en París, y hay incluso un libro sobre ello que no lo tengo y no lo he leído, pero debe ser interesante porque esta foto es de Brassai, entre otras cosas. Y esto está muy cerca de donde tenían el estudio Miró y Masson, que era la Rue Blomet. Incluso me parece que la cabana antillaise estaba en la propia Rue Blomet. Carpentier no va a ser surrealista de manera total, sino que en un momento determinado va a colaborar en algunas revistas y luego va a estar dentro de una disidencia, va a estar al lado de los que firman aquel panfleto de Encadavre contra Breton. Pero en cualquier caso, Carpentier manda crónicas, hablando de las películas de Buñuel y hablando de mil cosas, a las revistas cubanas, igual que César Vallejo manda crónicas donde también habla de surrealismo a las revistas limeñas, y Miguel Ángel Asturias manda crónicas muy parecidas a las revistas guatemaltecas, con lo cual hay todo un flujo París-Lima, París-Guatemala y París-La Habana. Pero en concreto, en el caso de Carpentier, encima tiene un lado que no es muy bretoniano, que es que le gusta la música. No la música popular, que esa también le gustaba a Breton y a los surrealistas, sino la música culta. Esto es la cubierta de una partitura de él, de una obra con un músico francés, Marius François Gallard, de canciones antillanas, que son una verdadera preciosidad. Él es secretario de redacción de una revista argentina que se hace en París. Si veis el sumario aquí, es una mezcla, porque está Eugenio Dors, pero está Michaud, está Desnos, está Arp, está Huidobro. Es decir, bueno, es una revista que hace también puente entre las vanguardias parisinas y las vanguardias latinoamericanas. Y esta otra, que es genial, la portada, Le Phare de Neuilly, también es redactor Carpentier, y está también esta revista llena de surrealistas. El propio fondo de la revista es una foto de Man Ray, en fin, es bastante llamativa este sumario. ¿Qué pasa en el propio continente americano? En el propio continente americano, pues lo primero que encontramos de tipo surrealista ya declaradamente es una revista que publica Aldo Pellegrini, que luego va a ser alguien que lo vamos a volver a encontrar. Publica una revista llamada ¿Qué?, donde la mitad de los textos son de gente muy poco conocida, después hay textos suyos, hay textos encontrados. Me recuerda un poco la revista aquella de Herrera Petere y Caneja en España, ya está todo preparado para que se enamoren los sacerdotes, que es una revista donde se dedicaron a cortar trozos de periódicos españoles y cosas muy disparatadas. Es una revista que tiene un punto, como la tenía esta de los españoles, casi dadaísta, casi más que surrealista, pero en cualquier caso es considerada en los anales que aquí empieza la historia del surrealismo latinoamericano, cosa que en el caso de Pellegrini veremos que es verdad que él va a tener una continuidad su inspiración surrealista. Aquí viene el Berni. Este Berni del año 32 pues es fantástico. Este hombre está en el círculo de artistas de la ciudad de Rosario.
luego después hará realismo social, el famoso cuadro del 1 de mayo, luego se inventará la Ramona, en fin, una serie de personajes y de obras muy distintas, pero en este momento yo diría que es la primera manifestación en el continente de un pintor pues que claramente sabe lo que está haciendo, inspirándose pues en de Quirico, pero ya también yo diría que en Dalí también y Magritte, ¿no? Digamos. Y en Brasil hay ya he mencionado a Pegué, pero hay un personaje, bueno, hay varios personajes que tienen que ver con el surrealismo, no son gente de carné, Ismael Neri, Murilo Méndez, que es un maravilloso poeta que estuvo cerquísima siempre de los pintores o de los escultores, que luego más tarde haría un libro con Picabia, y sobre todo Jorge de Lima, que es el autor de este collage que entra dentro de la línea, digamos, del collage post-ernstiano, ¿no? Que es una de las vías por la cual bastantes creadores se meten en el mundo surrealista. Aquí está, por ejemplo, también en la exposición Adriano del Valle, que es ese mismo mundo. Y está un personaje que también voy a enseñar algo de él, que es Agustín Lazo. Agustín Lazo es un mexicano del grupo Contemporáneos. La revista Contemporáneos de México era más o menos como la revista Occidente de allí, incluso el formato estaba copiado, la portada la diseñó Maroto, español, de Ciudad Real, y en esa revista colabora ya Manuel Álvarez Bravo, que luego lo mencionaré, y colabora Lazo, y en general hay una influencia surrealista, digamos, lo cual explica de alguna manera que no mucho más tarde, 6 o 7 años más tarde, pues va a hacer su único viaje al continente americano, al continente sudamericano, André Breton, ¿no? Antes que André Breton estuvo Antonin Artaud. Antonin Artaud hizo el viaje al país de los Tarahumaras, le fascinaron. Era uno de los surrealistas ya disidentes, pero tenía, digamos, la voluntad que tuvieron siempre los surrealistas de conocer ese continente, y en concreto hizo ese viaje, hizo la experiencia de drogas alucinógenas y descubrió a algunos artistas y frecuentó pues, a algunos fotógrafos, a la pintora María Izquierdo, que es quien la descubre. Este cuadro está aquí, ¿no? Me parece que sí, lo habéis traído, ¿verdad? Sí, sí. Pues este cuadro es bastante fantástico, y es una mujer que viene, digamos, de una cultura popular, pero que tiene esta bendición, de alguna manera, de Artaud, que es el que anticipa el camino a Breton. Breton llega en olor de multitudes. En concreto, esta visita del 38, está este cartel al público de América Latina, una declaración de una serie de personajes, que la lista la encabeza Álvarez Bravo, está Luis Barragán, el maravilloso arquitecto, y están muchísimas otras gentes, incluido Diego Rivera. Ese viaje tiene muchas consecuencias. Entre otras cosas, pues Diego Rivera y Frida Kahlo se van a implicar a fondo a favor de Breton, y no mucho tiempo después pues van a desautorizar, digamos, todo eso, porque Rivera se va a volver al comunismo ortodoxo, con lo cual, bueno, ver, digamos, un busto de Stalin en la casa de Frida Kahlo, pues impresiona un poco, porque a Trotsky lo va a matar Stalin, vamos, los agentes de Stalin, y va a intervenir en las operaciones contra Trotsky Siqueiros. Pero bueno, eso le dará argumentos a Siqueiros para meterse con su correligionario Rivera, que se llevaban a matar, aunque eran los dos del mismo partido. Las implicaciones políticas son todas esas. Esta es una maravillosa foto de Breton tomada por Manuel Álvarez Bravo, y esta es una foto tomada por un trotskista americano de Trotsky y Breton. Se escribe entonces el famoso manifiesto por un arte revolucionario independiente, que lo firman Rivera y Breton, y en cambio Trotsky queda fuera, aunque es el inspirador, digamos, que es un manifiesto a favor de un arte revolucionario, pero no realismo socialista, en fin, todo ese tipo de debates, que es curioso que sea Rivera el que lo escribe cuando después va a volver, digamos, al realismo socialista. Frida Kahlo va a ser importada a Europa por Breton. O sea, va a ser Frida Kahlo, Manuel Álvarez Bravo, en fin, todo lo que Breton ha descubierto en ese México, pues va a llevarlo a esta exposición,
que está, me parece también en el catálogo aquí, Mexique, de Breton, en la galería Renou École. La cubierta es una preciosa fotografía de Álvarez Bravo, y en esta exposición Breton enseña lo que traía en sus baúles, digamos. O sea, ¿qué traía? Traía grabados de posada, de madera, traía piezas populares, no sé si traía, me parece, alguna cosa prehispánica, y traía obra contemporánea, sobre todo de Frida y de Álvarez Bravo, que es la cubierta, y Frida se expone, y Frida además su único viaje a Francia, a París, será con motivo de esta exposición, donde frecuentará a los surrealistas. Breton dirá que México es la tierra por excelencia del surrealismo. Se ha discutido mucho si es una visión, no diría colonial, pero sí es una visión un poco de turista, ¿no? Hay quien ha dicho eso. Yo creo que es hilar quizá demasiado fino esa crítica, porque el caso es que Breton, igual que, digamos, se entusiasmó por Praga, ¿no?, la capital mágica de la vieja Europa, igual que se entusiasmó por Tenerife, el Drago de Canarias, y el Teide y todo ese mundo, pues en México pues va a vivir el hechizo de México un poco como lo vivió Einstein con su película, o Mayakovsky, que también estuvo en el México estridentista, o Dos Pasos. Hay muchos intelectuales que quedaron fascinados por México, y en su caso, digamos, arrimó el ascua a la sardina del surrealismo, diciendo, bueno, pues es un país que su propia naturaleza es surrealista, en fin, etcétera, etcétera. El caso es que muy poco tiempo después de esa estancia, en el año 40, va a haber una exposición en la Galería de Arte Mexicano, Exposición Internacional del Surrealismo. Es dentro de la cadena de exposiciones surrealistas. Hubo, por ejemplo, la de Tenerife, ¿no?, en el año 35, a la cual fueron Breton y Peret. Hubo la de París, en la Galería de Beaux-Arts, en el 37, y esta es la siguiente. Y bueno, va a haber, la cadena continuará, ¿no? Pero en concreto esta es una exposición que es curiosa, porque se hace, el comisariado es de 3 personas, Breton en la distancia, y en la cercanía, allí, 2 surrealistas que van a dejar de serlo poco después, que son César Moro, de nuevo aparece, y Wolfgang Paalen, un pintor austríaco que enseñaré enseguida cosas de él. Y el tercero, ya digo, es Breton. La cubierta del catálogo y la contra es de Manuel Álvarez Bravo, precisamente. Y es una foto absolutamente maravillosa de un surrealismo casi romántico y simbolista, ¿no? Digamos, esa mirada que los surrealistas tienen siempre sobre la tradición romántica y simbolista, le va muy bien, digamos, esta imagen a un catálogo surrealista de un nativo como es Álvarez Bravo. Y es curioso que en esta exposición metieron una sección local, pero la metieron como local, digamos. Entonces hay como 2 categorías, y es un catálogo un poco incomprensible en ese sentido, porque hicieron como una concesión en la cual abrieron bastante la mano. Bueno, hay pintores de interés en ella, pero algunos, Roberto Montenegro, en fin, otra serie de gente que algunos realmente se salen un poco, pero los meten como en la categoría B, digamos, ¿no? Esta es una sala de la exposición en la cual vemos las 2 Fridas en el eje, está al fondo, y vemos un montaje muy, muy, muy especial. Ramón Gaya, que ya era antisurrealista, como lo sería siempre, pues hizo una crónica de sociedad absolutamente sangrienta que le valió ser eso, y una crítica contraposada también que hizo, pues le valió ser muy, muy mal visto por ciertos círculos mexicanos, que ese exiliado español se había atrevido, digamos, a tener una opinión disidente. La exposición se inauguró con una ceremonia en la cual la mujer de Paalen apareció como una especie de aparición nocturna. En fin, fue todo bastante... Y Gaya pues lo toma muy en plan de crónica rosa. ¿Quién era Wolfgang Paalen? Era un aristócrata vienés que se había formado en Alemania, que había hecho pintura tradicional y que en París se apuntó al grupo Abstraction Création, que fue un grupo que era una especie de continuación de Cercle Carré. Era un grupo constructivista en la onda Torres García y tal, pero en él, curiosamente, se fue a una síntesis formal entre el aporte, digamos, de ciertos surrealistas como Dada, como Arp y Miró,
combinado con cosas geométricas, con lo cual fue un grupo muy híbrido. Guitemí Maldonado ha escrito un libro muy interesante que habla de la ameba, el reinado de la ameba, no me acuerdo el título exacto, pero ese libro habla de este tipo de pintores que encontraron entonces un camino donde sus faros no fue Dalí, ni fue ningún surrealista tipo Dalí, ni Magritte, sino que fue un surrealismo tipo Arp y Miró y Calder, digamos, podríamos decir. Y bueno, en ese grupo, por ejemplo, en la distancia mandaba cuadros a las exposiciones de abstracción-creación a Sil Gorky, por ejemplo, y algún otro americano. Este es un cuadro de Pahlen de esa época. Pahlen hace una excursión a Altamira, que es interesante porque no mucho después Matías Goeritz, que luego acabará en México, creará la Escuela de Altamira. Todo eso está ya aquí. Se inventa la técnica del fumage, que es como el jotage de Maxence, pues esto es el fumage, trabajar con una vela sobre la superficie del papel o del lienzo y dejando, digamos, impregnaciones del humo que deja la vela. Y luego después pues, emprenderá un viaje poco antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial, iniciará un viaje que lo harán él, su mujer Alice Gaon y la fotógrafa suiza Eva Sulzer. Empezarán en Alaska, irán bajando por la costa oeste y llegarán a México. Más o menos llegarán a México cuando Europa empieza a arder y entonces se van a quedar en México toda la vida, los tres. Yo a Eva Sulzer la tuve al teléfono y me lo colgó diciendo, cuando hice la exposición me dijo, no me interesa nada recordar esa época, fue una pena. Hablé también con Isabel Pahlen, vamos, que era Isabel Marín, tampoco la pude ver, pero en cambio sí vi otra serie de gente y bueno, tuve Pahlens muy adecuados. Como veis, la obra de Pahlen a mí me parece fascinante absolutamente. Es alguien que llevo diciendo que hay que hacer una exposición de él, pero todavía no he convencido a nadie de que haya que hacerla en España, tampoco en Francia, pero es un artista que integra, digamos, todas esas cosas que ha traído de Europa con una mirada al arte pre-europeo, digamos, en la costa americana y luego en México. Tenía una fama tremenda en ese sentido, llegó a estar prohibido en su entrada en los Estados Unidos porque era un traficante, o sea, se dedicaba a comprar y vender y bastante de las piezas debían ser pues bastante problemático moverlas y bueno, le acompañó un poco, digamos, esa fama. Esta pieza la compré para el Reina y me parece preciosísima. Es una pieza que dan ganas, vamos, yo la toqué, pero vamos, no, obviamente no se puede tocar, no está al alcance, si es que está puesta, que no lo sé, pero bueno, en tiempo yo la colgué, pero muy alta, digamos, en la pared, sin ninguna caja, pero es una preciosidad. Él trabajó mucho sobre el papel amate, ese papel mexicano, ¿no? Y tal, y en concreto, pues fue alguien que se integró plenamente en la cultura mexicana. En sus revistas colaboró Álvarez Bravo, colaboraron grandes sabios del prehispanismo, hizo un número sobre lo indoamericano también, en el sentido un poco Torres Garciesco, pero fijándose sobre todo en México y el norte, o sea, de Canadá y Estados Unidos. Y esta revista se llama DIN, por lo dinámico, el Dinaton, va a inventar, y en el número 1... en esta revista dice Farewell to Surrealism, adiós al surrealismo, ahí os quedáis. Hay toda una consideración sobre que el surrealismo ya ha acabado, en fin, decide dar un paso y publica textos de filósofos que van por otros lados, se interesa por mil otras cosas, hay muchos textos, ya digo, de científicos, de arqueólogos, y sin embargo, después en los años 50 va a hacer un viaje a París y se va a reconciliar con Breton. Breton va a aceptar esa reconciliación y luego volverá a México y se pegará un tiro en no me acuerdo qué provincia o qué estado mexicano. Póstumamente se le hace una exposición en París y el catálogo lo escribe Octavio Paz, que siempre se ha interesado. Octavio Paz ha sido un compañero de viaje del surrealismo. En la época que vivía en París se integró en el grupo surrealista, había vivido todo este México surrealista, lo había vivido intensamente, conciliándolo con otras cosas, pero fue miembro, asistió Paz a muchísimas reuniones del grupo surrealista en esos años de París. Esta es una foto preciosa de Eva Sulzer tomada en una localidad de la costa esa entre Alaska y Canadá, que se publican esas fotos en la revista. Aquí tenemos una foto de esa época de César Moro, que está en ese México, colabora en la revista de Pahlen.
César Moro había hecho una exposición surrealista, la primera de ese nombre, en el Perú del año 35, en la Lima del año 35. En ese contexto es cuando empieza a polemizar con Huidobro. Aquí los pintores son la mayoría chilenos y algunos argentinos y algunos peruanos como él mismo. Es una exposición que no tiene demasiado interés la obra que se expone, pero en cualquier caso tiene interés saber que está promoviendo una actividad surrealista en el Nuevo Mundo. Este es el panfleto que en el año 36 publica contra Huidobro. Lo hace con su gran amigo, personaje que yo traté y que es de los poetas que más me han impresionado, digamos, su personalidad, que es Emilio Adolfo Westphalen, un hombre que tenía un extraordinario sentido del humor, tenía un extraordinario sentido de la palabra y de la capacidad de la poesía para en muy pocas palabras decir muchas cosas. Moro, en los años ya de París, había hecho tentativas plásticas, pero ya en México va a hacer muchas más. Esta es una del periodo mexicano, y luego cuando vuelve a Lima seguirá pintando Moro, ¿no? Este es el segundo libro, perdón, de César Moro. Tiene la peculiaridad de que está dibujada por él. Está dibujada por él la portada, Lettres d'amour, toda esa caligrafía extraordinaria. Es un poeta incandescente, es un poeta en francés, aunque también tiene alguna obra en español, y casi todos sus libros van con obra plástica. Tiene un libro con Remedios Varo, este en concreto es con Alice Gaon, que todavía firmaba Alice Paalen. Esta es Alice Gaon, fotografiada por Walter Reuter, una foto absolutamente preciosa. Alice Gaon, yo tuve la suerte de ver una exposición de ella en México, en el Museo de Arte Moderno de Chapultepec, pero la exposición no le hicieron catálogo, por desgracia. Es una mujer que está underrated, está infravalorada. Este cuadro se parece bastante al que habéis traído, y este otro también. A mí me parece absolutamente maravillosa esta mujer. Todo el grupo de las surrealistas de México es extraordinario, pero en concreto ella está entre el surrealismo y Paul Klee. Es curioso, ¿no? Entre su paisano, su paisano no, ella es francesa, pero entre Klee y el surrealismo, y con también una mirada a la realidad, en torno a la realidad mexicana, ¿no? Remedios Varo aquí está fotografiada en México con Benjamin Perret. Remedios Varo había conocido... Era ya surrealista en la Barcelona de los años 30, era una mujer que había expuesto con los lógico-fobistas, que no son fob, sino que son los que tienen fobia a la lógica. Era una manera de decir que eran surrealistas sin decirlo, pero Paul Eluard vio la exposición y le dio, digamos, su bendición, como quien dice, y ella se marchó con Peret, estuvo en España con el POM en la Guerra Civil, y ella se marchó con él a París, y luego se marcharon juntos a México. Él hizo esta publicación, Los tesoros del Museo Nacional, con un texto suyo y fotos de Álvarez Bravo, y es en México donde escribe el famoso texto Le Déshonneur des Poètes, que es un texto contra la poesía comprometida, que fue bastante tremendo, digamos, el efecto que tuvo, porque era un poema que se metía con los poetas de la Resistencia, porque contestaba a la antología L'Honneur des Poètes, que era una antología que habían publicado Eluard y su grupo. Son las disidencias dentro del surrealismo. Ya Eluard no lo era, Peret lo era, fue un vigilante, digamos, de esa ortodoxia, y lo era. Esta pieza que está aquí es absolutamente extraordinaria de Remedios. Es un mundo de una poesía especialísima, ¿no? donde además ese sentido de lo ornamental y de el trabajo artesanal mismo, cómo está integrado, y esas torres, esos castillos, esas estructuras voladoras. Aquí mismo también esos relojes. En este dibujo vemos la arquitectura que hay debajo de sus sueños, digamos, ¿no? Esta es una fotografía de Remedios por un personaje al cual yo traté en ese viaje iniciático mío detrás de los surrealistas, que fue Katy Horna. Esta es una foto de esa maravillosa húngara que llegó a México habiendo pasado por la experiencia de la Guerra Civil Española, y que fotografió prácticamente a todo el grupo surrealista de México. Aquí también una foto de ella, de Leonora Carrington, que es un personaje que ha sido expuesto en esta casa muy bien, además, con una exposición extraordinaria dedicada monográficamente a ella. Una mujer que
que estuve a punto de conocer, no en ese viaje, en otro, pero no la conocí. Era bastante de difícil acceso. En cualquier caso, aquí creo que está muy bien captado su mundo tan personal, también por la mezcla que tiene de mundo como de novela gótica, que también lo tiene la propia Remedios, la novela gótica, la propia realidad de su país natal, que es Gran Bretaña, y luego los propios mitos y ritos del país de acogida, que se integra y se queda toda la vida en México. Pero he puesto justo unas obras que no son de tema mexicano, que sino más bien reconstrucciones en la memoria de su pasado inglés. Hay que recordar también que pasa por España y que pasa por la experiencia de un psiquiátrico, de un sanatorio en Santander, y en fin, todo eso es bastante... Y esta es la preciosísima cuna, que es la cuna de la hija de Cati Horna y de su marido José de Horna, que la hacen entre José de Horna y Leonora Carrington, ¿no? Esta pieza vino aquí, me parece, sí, también vino aquí a aquella exposición. En fin, es un objeto de deseo que fue extraordinario verlo. Y esta foto es bonita porque es una foto de Buñuel con la obra de Carrington que poseía, ¿no? Este cuadro de Günter Guezzo lo expuse en Las Palmas porque se llama Los días de la calle Gabino Barreda, y es de Günter Guezzo, que es un pintor que luego hizo una obra totalmente de tipo prehispánico, mezclando geometría y prehispanismo, cosas mayas o cosas incas. Y en concreto, Günter Guezzo, que era de origen húngaro, fue muy cercano también a Octavio Paz y fue muy cercano a Benjamín Peret. Y este cuadro evoca esa coexistencia entre Peret, Remedios Varo y todo el grupo. El grupo surrealista mexicano es algo muy especial que no hemos terminado todavía de conocer bien, igual que yo creo que en Latinoamérica hay dos grupos muy especiales, que son el grupo mexicano y el grupo chileno. Son los dos grupos que a mí personalmente siempre me apetece conocer mejor qué pasó entre esas gentes allí en esa ciudad. Y el personaje más excéntrico de todos es alguien que llega más tarde y además no se va a México DF, sino que se va a la selva lacandona, que es Edward James. Yo escribí un texto para una exposición que hizo Jaime Urihuega en Viena sobre Dalí Freud, y entonces me pidieron un texto precisamente sobre el que introdujo a Dalí a Freud. Dalí había ido a Viena sin éxito y al final conoció a Freud gracias a Edward James, que era un excéntrico, que era un poeta menor, ligado a músicos de vanguardia, y que era un gran coleccionismo de surrealista. Es el que encargó, el objeto que está aquí del teléfono y el Boavante, es el que cargó el sofá con los labios de Mae West, es el que hizo muchas de esas obras con Dalí, pero también era comanditario de obras de Magritte, y luego se fue a esa selva y convirtió su propio jardín en una especie de folie inglesa reinterpretada en clave surrealista y prehispánica, ¿no? Una especie de locura total, y seguía a distancia prestando obras surrealistas para las grandes exposiciones. Un momento muy especial es el momento de la llegada de André Breton al continente americano. André Breton es uno de los surrealistas evacuados por Marian Fray de Francia, de Marsella, en un barco. John Juariste ha hecho una novela a partir de eso, en un barco que va a pasar por la Martinica, en el cual va Levi Strauss, en el cual va André Breton, en el cual va Victor Serge, en el cual va Wilfredo Lam. Es una especie de barco de refugiados americanos, todos o casi todos con nombre, y en el cual va André Masson. En la escala de la Martinica, André Breton va a escribir unos textos maravillosos, y también va a escribir textos también e ilustraciones André Masson, que es un surrealista que, como muchos, practica ambas artes, la de la palabra y la de la imagen. Ese libro se publica más tarde, ya en Francia. Masson tiene varias obras que hablan de esa fascinación suya por la realidad del Caribe. Breton allí se va a fascinar por el personaje de Aimé Césaire, la revista Tropique. Césaire lo va a traducir Lidia Cabrera, la cubana estudiosa de los ritos afrocubanos. Se va a editar en ese momento con prólogo de Perret y ilustraciones de Wilfredo Lam. Todo ese mundo que todos ellos están
fascinados por el personaje de Césaire, que luego va a publicar este precioso libro y preciosa tipografía de Pierre Faucheux, Soleil Coupé, que es una de las cubiertas que más me gustan de ese tiempo. Breton publica un libro que tenía ya en imprenta en Europa, pero que no se distribuye, acaba saliendo en Buenos Aires de la mano de un ex surrealista que está en el grupo de Vittorio Ocampo, que es Roger Caillois, el gran estudioso de lo fantástico, Fata Morgana, ilustrado por Lam, publicado por Sur y por Roger Caillois. Lam y Breton en Port-au-Prince, en Haití. Breton en Haití va a volver a ver a su viejo amigo Pierre Mabille, autor del libro Lo Maravilloso, médico y teórico del surrealismo, y va a fascinarse también. Luego enseñaré alguna imagen de pintura haitiana, también creo que hay algo aquí, sí, de Héctor Hippolyte, aquí enseño un cuadro. En cualquier caso, es el gran momento de Wilfredo Lam. Wilfredo Lam es uno de los descubrimientos de Breton en los años 30. Hay 2 o 3 descubrimientos nuevos, uno es Oscar Domínguez, otro es Gordon Outlaw Ford, del cual no voy a hablar, pero que también estuvo en México, y otro es Mata, del cual enseguida hablaré, y otro es Wilfredo Lam. Y este Lam es La Jungla, que es una de las obras maestras del MoMA y que habla de su contagio de Picasso, habla de su contagio del arte africano y habla de su propia identidad de cubano, hijo de cubano y de China, con sangre negra, en fin, todo ese sincretismo de Lam, que va a estallar también en una cubierta para la revista surrealizante de Nueva York, View, que va a estallar en esta cubierta para la revista Orígenes de Lezama Lima, o que va a estallar en esta cubierta para la revista Calle d'Art de París, ¿no? Siempre una capacidad extraordinaria para el símbolo, para esa misma síntesis que habían hecho Picasso y los cubistas, pero metiéndole el ritmo, el mundo afrocubano, que es el mundo de esa música que le fascinaba tanto también a Alejo Carpentier. En ese contexto está un personaje que le tengo especial cariño porque fue amigo de mi padre, que es José Antonio Baragaño, que aquí está en París con un libro que publica en Le Soleil Noir, una editorial que publicó bastantes cosas surrealistas. Este es un precioso libro, El amor original, de Baragaño, con cubierta preciosa también de Wilfredo Lam, y esta es una dedicatoria caligramática de Lam a su amigo Baragaño. Otro personaje que vive ese mundo afrocubano en escultura, a mí es un escultor que me parece extraordinario, lo expuso en su día aquí en Madrid Elvira González, cuando tenía la Galería Teo, es Agustín Cárdenas. Agustín Cárdenas son esculturas que también dan ganas de tocarlas siempre, como se puede ver aquí o aquí, ¿no? O sea, son esculturas muchas veces en maderas tropicales. Y otro personaje que sí conocí mucho y tratamos Mónica y yo mucho es Jorge Camacho, que es un hombre que fue uno de los últimos fichajes de Breton, cuando él acababa de llegar de Cuba y se quedó para siempre en Francia, volviendo solo en una ocasión, que fue al Salón de Mayo, aquel de los artistas y tal, que aprovechó para traerse clandestinamente los manuscritos de Reinaldo Arenas, su gran amigo, del cual fue luego Albacea. Veis que está rodeado de cachinas, que son esas esculturas de los indios americanos, los indios Hopi, que Breton y Max Sens y otros habían siempre valorado mucho. Este es un cuadro muy sombrío del Camacho todavía cubano, donde hay geometría y misterio juntos, y esto es un cuadro muy danza de la muerte del Camacho ya de la madurez. Mi queridísimo Eugenio Granell, de alguna manera, fue mi puerta hacia todo este mundo. O sea, yo la casa de Granell en Príncipe de Vergara fue mi lugar iniciático en el cual el surrealismo me interesaba, obviamente. El surrealismo yo lo había aprendido en casa con mi padre, con el libro de Maurice Nadeau, los 2 tomos del Maurice Nadeau, los tengo totalmente descuajeringados, pero me gustan esos ejemplares porque son esos. Recuerdo conferencias de mi padre sobre el surrealismo y Soledad que escandalizaban a los bien pensantes sevillanos, pero eso era para mí mucho recuerdo, pero el que me acercó al surrealismo como algo todavía vivo y que tenía además practicantes, que además cualquiera les decía a esos practicantes que el surrealismo había muerto. Yo me acuerdo la primera vez que di una conferencia en presencia de Louis Jaguer, que era el del grupo FAS, aquí en Madrid, en el Instituto Francés,
pues se puso un poco enfadado. Decía, usted nos está matando, nosotros seguimos siendo surrealistas, seguimos tal. Hay uno en Praga, hay uno que es surrealista, no sé dónde está. Y tenía razón, lo que pasa es que, bueno, en fin, es algo complicado. O sea, el surrealismo no murió con Breton en el 66, continuó. Pero claro, es que a este grupo que yo conocí por Granell era como cuestión de vida o muerte para ellos decir que seguía existiendo. Entonces, a todos ellos los invité a Las Palmas y vinieron a la inauguración. Elisa Breton, Edouard Jaguer, Jean Schuster, José Pierre y tal. Y fue muy interesante el encuentro con todos ellos. Esto es una foto tomada por Schnitzer, el fotógrafo austríaco del Santo Domingo, de Trujillo, pero ahí estaban todos estos, habían llegado allí y Trujillo había aceptado a todos estos rebeldes europeos, que alguno acabó muy mal. Véase Galíndez, el vasco que acabó asesinado por la CIA, ¿no? Esta es una foto fantástica de Granell en su estudio. Esta es una foto conocidísima de Granell entrevistando a Breton en una terraza de Ciudad Trujillo, que se llamaba entonces. Y esta es la revista que hacían juntos, en la cual colaboraba un amigo también de mi padre, Edwin Walter Palm, que yo lo he conocido, ese señor que era un estudioso de las fortificaciones de Santo Domingo y otras, y luego he descubierto que era un poeta surrealista, que era traductor también de poesía española y latinoamericana. Y esta revista, La Poesía Sorprendida, es absolutamente asombrosa. Granell hace un periplo, llega como exiliado político del POUM, era violinista, todavía tocaba allí, cosa que no es surrealista, porque los surrealistas tenían la aversión a la música, y después Granell allí se va a empezar a dedicar más a la poesía y a la pintura, juntas las dos artes. Esto es un cuadro de ese periodo. Aquí está ya en Puerto Rico, que es su siguiente etapa, dando unas clases de pintura del natural, y este es su libro maravilloso, Isla Cofre Mítico, que es un diálogo con el libro de Breton y Masson, Martinique, Charmeuse de Serpent, que está muy citado en el texto, pero luego va haciendo todo un recuento de islas de San Borondón y otras, y es un libro que curiosamente en España el único que lo glosó fue alguien que le gustaba mucho ese tipo de mundo marino, que era Álvaro Cunqueiro. Fue una cosa muy bonita encontrar de repente esa crítica. Cuadro de Granell de esos años, y esta época, que a mí es la que más me gusta, hice una exposición de él centrada en este periodo que lo llamé Islas y Brasas, y esto es unas islas en brasas. Un libro de Tarnot, miembro del Grupo FAS, surrealista de la segunda hora, Braise pour Granell, precisamente. Enseño estas fotos que se quedaron traspapeladas de Haití, Pierre Mabie y un Héctor Hippolyte. En Haití hay un poeta absolutamente extraordinario, que el único que lo ha traducido al español es Jorge Camacho, que publicó su poesía en Huelva, que es Magloire Sentod. Si queréis leer a alguien que es una mezcla de Mallarmé y surrealismo, ese es Magloire Sentod, un señor que escribe una poesía de una pureza malarmeana y de una concisión malarmeana, pero impregnada de ron, de misterio haitiano y de todo lo que es la realidad que le rodea. Fijaros cómo es esta cubierta de diálogo de mis lámparas, o cómo es este Déchu con esta bailarina y esas botellas y ese Port-au-Prince de esa época. Es un poeta de obra muy breve, está en francés en el tomo que he enseñado antes, recogido ese de Plas, está todo, y en español está la edición de Jorge Camacho en una institución de Huelva. Elisa Breton fue otra de las personas que, gracias a la exposición del surrealismo y gracias a Chirino, pues conocimos. Era la mujer que reinaba en el 42 Rue Fontaine, que eso fue una barbaridad que Francia no lo conservara. A mí nadie me pidió la firma, pero yo hubiera firmado el manifiesto que hubo para pedir que no se destruyera. La familia de Breton luego contó que era mejor porque así se difundía el mensaje, pero no, hubiera sido mucho mejor porque eso era el laboratorio central de la modernidad. La casa de Apollinaire se conservó un tiempo, yo creo que después también se deshizo, pero esta casa, pues claro, era muy difícil haber organizado un sistema de visitas, porque era un sitio muy pequeño. Nosotros nos quedamos absolutamente mareados allí, y cuando Elisa nos dijo, ¿queréis ver el resto de la casa? Pues claro que sí. Y nos dijo, claro, es que para vosotros
Para vosotros esto es como para Bretón era la casa de Moreau, y salimos y de repente vimos casa de Gustave Moreau, y claro, nos fuimos a verla porque era el azar objetivo. Esta es una foto de ella en Chile por Dopazo, que es un fotógrafo mundano, en el cual se ve la belleza que era Elisa Bretón, que siempre fue una mujer absolutamente extraordinaria. Bretón, y con esto ya enlazo con Chile, penúltimo país del que voy a hablar, es en Nueva York, en esos años, Bretón abandona a Jacqueline Lambert por Elisa Claro se llamaba, que venía de Santiago de Chile, y Bretón vuelve a ver a un chileno que ya conocía de París porque era uno de los que había reclutado para un surrealismo renovado, más automatista que daliniano, digamos. El momento ese que se fija en Lam, que se fija en Pal, en Consus Fuimas, que se fija en Gordon Ford, que se fija en Óscar Domínguez y sus calcomanías, que es otra técnica del azar, se fija en Mata. Y entonces Mata se lo reencuentra en Nueva York. Mata va a influir enormemente en el surrealismo americano, en Gorky en concreto, aunque luego después habrá una historia muy tumultuosa personal entre Gorky y Mata, que los surrealistas no se la perdonarán. En cualquier caso, Mata es un personaje que yo conocí menos de lo que me hubiera gustado conocer, pero en fin, le visité en Tarquinia, en Italia, en el país de los etruscos. Tenía un archivo fabuloso, estábamos detrás en el Reina Sofía, estábamos interesados, pero y intervinimos en darle la nacionalidad española, con toda la intención, pero bueno, en fin, no pudo ser. Y ese archivo, la verdad que no sé, debe estar todavía en poder de la viuda de Mata, digamos. Pero Mata es un personaje absolutamente clave en esta historia, y en ese momento es quien ilustra la primera edición del fundamental libro de Bretón, Arcán 17, con estas imágenes, con imágenes como esta. Mata hace una pintura que se ve la arquitectura en ello, se ve que había sido alguien que había trabajado con Le Corbusier y que había trabajado en un mundo de arquitectura racionalista, pero eso lo lleva a un punto de unas arquitecturas estalladas, unos espacios naufragados. Creo que es uno de los grandísimos pintores de ese tiempo. No sostuvo siempre, digamos, yo creo, ese nivel, pero en esa época es buenísimo, y es buenísimo también en su obra dibujística. Es un extraordinario dibujante de esa obra totalmente entre el surrealismo y la abstracción. Los surrealistas influyeron decisivamente, eso está estudiado por Rosenblum en concreto muy bien, el camino que va, digamos, de Mata o de Miró o de muchos otros, a Motherwell, por ejemplo, o a Pollock. Todos ellos fueron influidos decisivamente. Peggy Guggenheim expone a la vez a los surrealistas en el exilio y a los nuevos americanos. La revista Triple V, que es la Victoria repetida 3 veces, es otra revista que no es View, es otra, también publicada en Nueva York. Esta extraordinaria cubierta también es de Mata. En esta revista colaboran precisamente gentes del Nuevo Mundo, no solo Mata, sino que colabora la gente de la Mandrágora. Y este es el penúltimo grupo del cual quiero hablar. Dije antes del grupo surrealista mexicano, pues el grupo surrealista chileno no tiene tanta presencia plástica, sino que es más un grupo de poetas principalmente. Es la Mandrágora, lo funda Braulio Arenas con Enrique Gómez Correa y con Teófilo Cid y con Fernando Onfray y con Jorge Cáceres. Es un grupo de existencia corta, es un grupo que no ha sido muy conocido fuera de Chile, aunque algunos de ellos hicieron la experiencia también de París. Hicieron también otra revista preciosa llamada Leitmotiv, esta es una portada de esa revista. Publicó la editorial Le Grabuge de Braulio Arenas, hacía estas ediciones de gran papel, por ejemplo, Un perro andaluz de Buñuel y Dalí, que también está aquí en esta exposición, pues es una edición preciosísima. Gómez Correa hizo muchos libros con plásticos, El espectro de René Magritte, veis con este Magritte y veis el propio retrato de Gómez Correa con Magritte, es decir que es un grupo muy activo, aunque Chile está, pues en fin, lejísimos, ¿no? Pero sin embargo están presentes. Y Gómez Correa publica este precioso libro Mandrágora siglo XX con un collage, un fotomontaje de Jorge Cáceres. Ese es el personaje que más plásticamente más interés tiene del grupo.
El grupo hace una exposición surrealista. Veis, al fondo hay un Víctor Brauner, es decir, que tenían contactos porque Jorge Cáceres en concreto estuvo en el París de Breton. Marcel Fleiss ha vendido muchas cosas del archivo de Jorge Cáceres y obras de él también. Esto se recuerda muchísimo ese enjambre de cuerdas, recuerda muchísimo el montaje de Kistler para la galería de Peggy Guggenheim en Nueva York. Y aquí está Jorge Cáceres rodeado de objetos mágicos, de fanales mágicos, de este homenaje a Alfred Jarry y a Ubu Rey, fantástico, ¿no? Un cepillo con aditamentos, y hace collage también de tipo ernstiano. Y hay esta foto de él por un señor que se llama Schoff, que no sé mucho de él, pero es una foto que yo la veo un punto también prehispánico muy, muy especial. Es un hombre de trayectoria brevísima, es un hombre que muere a los 26 años, esto ya se publica póstumamente, bueno, está muy estudiado este grupo. Desgraciadamente, Braulio Arenas tuvo una evolución al final de su vida pinochetista, lo cual ha desteñido un poco, digamos, sobre los demás, pero bueno, en fin, esas cosas pasan. Personaje fastuoso y bien homenajeado aquí en esta muestra de hoy es María Martins. Enseño esta foto superoficial en la cual es la persona que está en medio. Parece mentira, pero es la persona que está en medio porque es la mujer del embajador brasileño y está con un comisario americano inaugurando la exposición Brasil Now. Es una coleccionista brasileña también a su derecha, cuyo nombre no recuerdo, pero es la exposición Brasil Builds, que es una exposición importantísima para el destino del arte brasileño que se hizo en el MoMA en el año 40. Esta foto preciosa es ella en su estudio americano, y es una mujer que en esa época va a ser amante de Marcel Duchamp. Le va a estar dedicado la obra que está en Filadelfia, ¿no? Aquella de mirar por la mirilla, y es una mujer que redescubre, a partir del contacto con los surrealistas, también es amiga de Breton, redescubre el mundo amazónico, que es ese mundo que había inspirado a Tarsilo de Amaral, en fin, a nuestros queridos brasileños y a Osvaldo Andrade, etcétera, etcétera, y lo hace en Nueva York. Publica esta preciosa carpeta, que por suerte tengo, Amazonia, con una serie de láminas, y hace unas esculturas como esta, que me encanta la foto, que es del archivo del MoMA, porque está con el flexo que la está iluminando, ¿no? Es una foto que estuve pensando si la cortaba, pero la he dejado entera, porque está así en la web fantástica, por cierto, del MoMA, pues está esta foto de esta obra que es como estar en la selva, ¿no? Digamos, en esa selva que se perdió por ella Levi Strauss. En Argentina, por último, habéis puesto cosas de Batlle Planas, es un catalán más o menos de un origen cercano por territorio, digamos, a Remedios Varo, es también de la provincia de Gerona, que tenía un tío en Argentina, que se va a Argentina y que es el primero que hace obras surrealistas declaradamente, aunque hay el precedente de Berni, que son las radiografías paranoicas, que esta es una de ellas, y hace collages que tienen muchísimo que ver con los de Moro o con los de Uñet, en fin, ese tipo de collages de objetos, de imágenes, encontradas de los periódicos ochocentistas. Enrique Molina hace collages él mismo, lo conocí en mi primer viaje a Buenos Aires, era un personaje fastuoso. Lo conocí con Benedit y otros artistas argentinos, y aquí está esta preciosísima plaquette que tuve el placer además de poder comprar 2 ejemplares y regalarle uno a la compañera de Michaud, que no lo conocía, porque esto es un Michaud hecho por Enrique Molina al lado de César Moro en la Lima del año 55. Y en esa Lima, en ese Buenos Aires, una surrealista sin carné. Bueno, yo creo que tú, Estrella, has utilizado la surrealista sin Breton. Me ha gustado ese término porque es verdad, está muy bien lo de surrealista sin Breton. Pues esta es una surrealista sin Breton, que es la mujer entonces de Horacio Coppola, al cual ha conocido en la Bauhaus, siendo alumnos los dos, y hace estos collages que fueron, los fotomontajes, que fueron para una revista tipo El o Telva, una especie de Telva de esa época. Publicaba una crónica, 2 psicoanalistas publicaban una crónica y la ilustraba con los sueños de las mujeres, ¿no? Y entonces son estas fastuosas fotografías de Grete Stern. Esta quizás sea la más increíble de todas. Yo a ella la conocí entre 2 puertas
cuando fui una vez a trabajar con Coppola, pero no la conocí realmente, por desgracia. Esto te lo he copiado, que no se me había ocurrido, pero está muy bien porque también es una surrealista. Esta sí que no tiene carné porque se dedicó sobre todo a fotografiar estrellas de Hollywood o de Buenos Aires, pero bueno, esta foto creo que es una muy buena idea que la hayas incorporado. Pellegrini, antólogo de la poesía surrealista, y allí de nuevo tenemos lo de la ameba. Tenemos de repente una revista como Ciclo que mezcla a Moholy-Nagy y a Mondrian, que están en la cubierta, con Paalen, César Moro y Westphalen, ¿no? Entonces, bueno, es una síntesis argentina extraña entre geometría y surrealismo. A partir de cero, revista donde está Pellegrini con Molina precisamente. Y luego, finalmente, hay una revista llamada BOA, que es el FAS argentino, que publica gente que hace ya expresionismo abstracto. Roberto Eisenberg, un pintor que me gusta mucho, neoquiriquiano, argentino. Westphalen en Lima, con Moro vuelto a Lima, hace una preciosa revista donde mezcla a Proust con los surrealistas, y el son, hoy muy revisitado, Agustín Lazo, el mexicano, etcétera. Pero aquí está Moro y Proust, y eso es la independencia de Moro, que seguirá Breton aceptándole porque la admiraba mucho, a pesar de que se le declaraba admirador de Proust y de Bonnard, que eso era para Breton pues, una cosa rarísima, ¿no? Pero igual que siguió aceptando a Cirlot, que ese se atrevió a decirle a Breton que era monárquico, católico, apostólico y romano, pues, y no pasó nada, bueno, no pasó nada, no era su... Pero vamos, Breton le publicó cosas a Cirlot. Pues pasó un poco lo mismo con Moro. Westphalen, que era absolutamente extraordinario él, tuve la suerte de tratarlo algo, aquí con su mujer, que me encanta su obra, Judith Westphalen, y aquí los escritos de arte y poesía con una obra encubierta de su grandísimo amigo César Moro. Y este es un catálogo que nunca he visto, pero que la cubierta me parece una preciosidad, de una exposición que hace una galería de Lima en el 55, que lo trae todo de una galería surrealista de París. Fijaros la nómina, Max Sens, Oscar Domínguez, fijaros qué objeto más precioso. Y esto es finalmente... que si queréis, si buscáis este catálogo todavía se encuentra porque se llegó a saldar y no está ya en las librerías, pero se encuentra. Esta fue la exposición que fue para mí la puerta a todo este mundo que ya conocía de siempre, pero que aquí empezó mi caminar por ese continente que compartimos unos cuantos, que es el Nuevo Mundo. Gracias. Que me ha parecido fascinante. Muchísimas gracias este viaje, que ha sido como un viaje también para todos nosotros. Sí. Y quería preguntarle a ver qué opina, porque me fascinan todas esas publicaciones y revistas de vanguardia con todas esas ilustraciones por artistas y el objeto en sí. Y quería preguntarle si usted cree que esto hay alguna manera, si se mantiene hoy en día por algún tipo de artista, porque yo creo que es que realmente es algo que pues no estaría sé si bien que se mantuviera. Yo creo que no mucho. Yo creo que no mucho también. No, creo que no mucho, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que son cosas que siguen ejerciendo su poder de fascinación, ¿no? Porque en general toda esta gente, digamos, tienen la superficie papel, digamos, la superficie del libro, las 2 páginas, como un territorio en el que intervenir, y entonces pues el collage es una cosa como que enseguida surge. Se podrían enseñar al lado, digamos, cosas hechas, pues, bueno, en esa exposición está Adriano del Valle al lado de Agustín Lazo, pero se podría seguir porque no hay ni mi conferencia ni en la exposición hay cosas de Max Sens, que es evidente que es la fuente para ellos, pero también podrían estar, pues, Huñet, la Septième Phase du Dé, es un libro que está en la colección del Iván, que es extraordinario, la manera que tiene de combinar tal. Entonces, bueno, esa experimentación en la página, o la doble página, bueno, pues la constelación, ¿no?, de palabras, la constelación de palabras e imágenes, pues yo veo gente que podría estar haciendo más o menos algo así, ¿eh? O sea, yo concretamente fui una vez a dar una conferencia con Andrés Trapillo, fuimos a dar juntos una cosa sobre tipografía y modernidad, y había un taller de jóvenes estudiantes de allí, y tenían cosas que nos encantaron. A mí más, probablemente, porque Trapillo no es muy con la vanguardia, no es exactamente lo suyo. Pero en concreto, pues encontré un libro de alguien que había cogido a César Moro y se había puesto a tipografiar aquello,
Y bueno, pretendí conseguir uno, pero no lo conseguí, no lo conseguí porque debía ser un ejemplar único, en fin, no. Pero bueno, era una cosa que me hubiera gustado ponerla en la estantería al lado de los Moro. Que yo Moro, como es alguien que me interesa muchísimo, he logrado tenerlos todos, los libros de Moro, que son bastante difíciles, ¿no? Y decía lo de la constelación, palabra que Margit Rowell, una gran historiadora del arte norteamericana, hizo una exposición en Reina Sofía, no en mi época, en la época de Guirao, que fue un Miró y le puso el segundo título, no sé, la constelaciones, me parece, pero era un Miró malarmeano. Quiso poner un Miró malarmeano y el cuadro que estaba enfrentado al título era un Miró totalmente azul, que Mónica conoce bien porque nuestra común amiga Alida de Ribeiro pues lo intentaba vender y todo el mundo le decía que era un Miró precioso, pero que faltaba un poco de rojo y un poco de amarillo. Y el cuadro era azul, era un monocromo azul impresionante, y creo que el que lo eligiera como allí. Y Margit había puesto a Miró porque Miró utilizaba muchas letras y números en sus cuadros, y porque ella tenía la teoría de que Miró era una especie de Mallarmé, vamos, era un poco traído por los pelos, pero a mí me gustó la idea de el QDD de Mallarmé, el golpe de dados, ese libro que la primera edición fue en una revista, Cosmópolis, año 98, me parece que fue, donde la tipografía baila, o sea, las palabras bailan en la página, los tipos de letras varían, las alturas, el tipo mismo de letra, y luego salió en el 14 ya por Gallimard, mucho más lujoso. Ese libro inspiraría luego otro a Marcel Brotaers, que es alguien que es fascinante porque empezó siendo poeta y luego su primer objeto como artista fue empaquetar unos cuantos libros que ya no se pueden leer porque los metió todos con clavos o con tornillos. Bueno, total, pero que hay un camino, Mallarmé, Miró, Marcel Brotaes, no sé qué, pues igual, pues aquí aparecen, pues habéis visto, collages de César Moro con palabras, no sé qué, y de repente, pues a mí, que en una escuela de arte y oficio, vamos, lo que se llamaba antes de arte y oficio, de Logroño, hubiera gente haciendo libros bien hechos, con palabras en movimiento en la página, pues a mí me pareció esperanzador, digamos. Estamos en una época que la gente lee menos que antes, estamos en una época que la gente, en muchos sitios te piden entrevistas y son entrevistas de minuto 50. Tiene usted 1 minuto 50 para decir que es el surrealismo, o sea, eso pasa, ¿eh? Vamos, y bueno, juegas el juego de milagro, pero luego acabas jugando, pero es un disparate, ¿no? Entonces, bueno, es una época un poco disparatada, pero sin embargo, oye, esta exposición está teniendo mucho éxito, la ha visto mucha gente, le interesa mucho. Yo he ido a hablar a la Facultad de Bellas Artes, por ejemplo, sobre, me han pedido dibujo y poesía. Y he enseñado este tipo de cosas, pero metiendo libros simbolista belga, metiendo libros cubista, que son preciosos, los libros de Max Jacob, los libros de Reverdy. Y yo he encontrado vibración, digamos, en ciertos alumnos de Bellas Artes, por ejemplo, ¿no? Yo no he perdido la esperanza, ¿no? O sea, yo creo que todo esto sigue estando bastante vivo, yo pienso. Y hay, por ejemplo, grafistas jóvenes que les gusta bastante todo esto, que lo imitan en publicaciones que hacen. Yo he visto recientemente, por ejemplo, pues he visto alguna edición francesa de Ramón Gómez de la Serna preciosamente hecha, que yo no suelo coleccionar traducciones, pero algunas de ellas merecen ser conservadas. Hace poco pues ha salido una edición de Manual de Espumas de Gerardo Diego, jugando con una especie de fluorescencia en azules. No me acuerdo ahora mismo el diseñador que lo hizo, pero me gustó bastante aquello. Me pareció muy atrevido, pero me gustó. Entonces, bueno, la poesía visual, esto no está hoy aquí encima de la mesa, pero la poesía visual es un campo donde hay absolutas maravillas. Algunas de ellas hechas en Madrid, por ejemplo, ¿no? Es decir, los carteles de Fernando Millán, las cosas de Gómez del Liaño, los libros que Julio Plaza, que es un artista que todavía no está en su sitio, Julio Plaza, que hizo en Brasil con Haroldo de Campos, con Augusto de Campos, con el hermano, que todavía vive, por cierto, pues el Reina Sofía tiene, por ejemplo, ya el libro de Augusto de Campos con Julio Plaza. Y esa poesía visual, yo creo que puede haber, vamos, yo creo que hay gente que está mirándolo, vamos, concretamente tengo un amigo pintor, Guillaume Durieux,
que venía a casa a estudiar lo que teníamos de poesía visual, y también Elena Sins y tal, y todo eso, y Joan Brossa, y todo eso lo ha metido en su obra. O sea, que es un artista que tiene 40 años, digamos, y vino a España para mirar la poesía visual española. Fijaros que aquí casi nadie la conoce, pero bueno, el Reina tiene una colección, y bueno, yo hace poco he encontrado un libro de José Antonio Cáceres que no conocía, y bueno, me encantó encontrarlo porque no lo conocía, y es una maravilla. O sea, es gente que fueron buenos. O sea, y bueno, ayer en concreto Alain Arias-Misson presentaba un homenaje a Ignacio Gómez del Año en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y había bastante gente. Y Arias-Misson tiene casi 90 años, pero sigue hecho un chaval y haciendo cosas maravillosas. Y yo creo que hay gente que lo mira. Hay gente que lo mira todo esto. Pero que más allá de esa controversia política, el interés por lo mágico, ¿no? Por ejemplo, esto de Héctor y Polit, sí, que tengo entendido que... Por el vudú, sí, y todo eso, sí, sí. Que esos cuadros él los conservó en su habitación hasta su muerte, ¿no? Sobre su cama. Sí. Y es verdad que en América se da eso, ¿no? Por ejemplo, la tapa de Buñuel mexicana es bellísima. La película Los Otros, para mí él entendió muy bien de qué se trataba, ¿no? Aunque fue muy malentendido en su momento y muy criticado. Bueno, había muchos malentendidos en general, pero Bretón, por ejemplo, hombre, a los mexicanos les dio un empujón. O sea, decir que la exposición del surrealismo, la de Mexique, el catálogo que hemos visto, eso pues supuso la introducción en el mercado francés de algunos artistas, de Álvarez Bravo y de Frida. Luego pasó muchísimo tiempo hasta que volvía, pero luego, por ejemplo, en la posguerra ya, cuando Breton vuelve a París, algunos de estos artistas los meten en la exposición de surrealismo del 47 de Maigret. Él escribe un prólogo para un catálogo de María Martins, la primera exposición que hace María Martins en Europa, no me acuerdo qué galería de París, quizás René de Rouen. El catálogo no pone María Martins, la llama María, a secas, pero es María Martins. Y Rufino Tamayo expone en París en esos años, con prólogo también de Breton, y Benjamin Peret le hace las ilustraciones Tamayo a un libro de Perret que se llama Air Mexicain. Es decir, que continúa esa trayectoria. Bueno, después Alberto Gironella, por ejemplo, pintor mexicano de origen español, no exiliado, pero su familia era de origen español, pues Gironella es muy bien recibido por Edouard Jaguer en París, y Jaguer le escribe tal y colabora en sus revistas. O sea, que yo creo que en general Breton fue benéfica, digamos, su paso por México, yo pienso que fue benéfico para los mexicanos, para unos cuantos artistas que él puso el foco encima, les vino muy bien. La controversia puede ser un poco por el lado del exotismo, hay quien lo ha criticado mucho eso, ¿no? Yo... El tema político con Trotsky, y luego también Haití, que cuando llega a Haití, que empieza a colaborar con unos movimientos independentistas. No, bueno, en concreto, yo no lo he mencionado antes, pero por ejemplo, Breton, Granel le mete en ese momento, claro, está Trujillo, y es una cosa que no le gusta mucho a los bretonianos ortodoxos, se les recuerde, pero la entrevista que le hace Breton, que además se conserva de puño y letra de Breton, hay un párrafo en el que dice que el general Trujillo está haciendo una labor, no sé cuántos. Y en México también le metieron algo parecido, ¿te acuerdas? ¿No? En México hay también unas declaraciones que en ese caso son distintas porque son cardenistas, ¿no? Digamos, son a favor de lo bien que... O sea, que Breton de repente estaba dispuesto a entusiasmarse con algunas cosas que mejor se hubiera quedado, a lo mejor, sin decirlas. Pero bueno, en el caso mexicano fue hablar de un hospital, no sé qué, que visita. Pero en el caso de Trujillo... es algo que a los surrealistas no les gusta mucho que se enseñe eso, ¿no? Porque la entrevista es un poco tremendo aquello, ¿no? Ahora, bueno, en fin, más tremendo eran los stalinistas que estaban matando a Trotsky, ¿no? Que decir, o sea, que bueno, las épocas y la política, imagínate, si hay que mirar el arte con una política, pues no se pondría Jiménez Caballero la película. Y todos nosotros hemos tratado a Jiménez Caballero sabiendo lo que había sido Jiménez Caballero, pero sin embargo había hecho Esencia de Verbena, que es una absoluta maravilla, y bueno, pues fue alguien que tuvo sus épocas, ¿no? O sea, pero bueno, yo en general creo que hay que disociar arte y moral, o sea, y luego, bueno, saber la historia, ¿no? Pero vamos, la historia de
No, y un personaje del cual no he hablado es Juan Larrea. Juan Larrea, yo le robé el título para esta exposición. La exposición que está en pantalla en el catálogo, El surrealismo entre el viejo y el nuevo mundo, es un título de Juan Larrea, publicado en México, y es alguien que había conocido el surrealismo para bastante primera mano, pero que estaba muy en la línea de su gran amigo César Vallejo, ¿no? Que habían hecho juntos Favorables París Poema, la revista esa que hacían en París, ¿no? Y entonces Vallejo y el surrealismo... hay muchos palos de Vallejo al surrealismo, no es un surrealista, y en el caso de Larrea, pues es también alguien que conoce bien el surrealismo, pero no es surrealista. Pero es interesante porque Larrea es un personaje que se trae también el arte prehispánico aquí a España, que expone el arte inca en la Biblioteca Nacional de Madrid en el 35, que Benjamín Palencia le hace el cartel, que está Torres García de por ahí de por medio, que luego después dona toda su colección al pueblo español en lucha en plena guerra civil, que es la base del Museo de América franquista. Cuando ahora se está hablando de la descolonización, yo, he saludado al ministro. Si tuviera más confianza le diría... ojo que vais a meteros en un territorio complicado porque esto lo trajo Larrea, ¿no? Y yo estaba preparando, que luego no se hizo, pero estuve preparando para el Congreso de la Lengua de Córdoba, Argentina, estuve preparando una exposición sobre Larrea y las artes, porque había acabado en Córdoba, Argentina. Y fui a ver a la editora del Museo de América y le hablé de todas estas cuestiones y le dije, si exponemos esto en Córdoba, Argentina, ¿no vendrá el gobierno peruano a poner la garra encima y a bloquearlo? Me dijo, mira, lo que hay aquí es muy bueno, pero es muy común. Es decir, hay de todo lo que hay, de telas, de cerámica, de vasos, de todo eso lo hay en Lima y lo hay en Cuzco. Y la única pieza que podría tener problema es la pieza que Larrea puso en la cubierta del folleto, que era una cabeza. Pero hay una leyenda urbana que dice que esta cabeza, el día que se una esta cabeza que está en Madrid y el tronco que está en Lima, renacerá el Inca. Dice, pero los científicos consideramos que la cabeza es una falsificación del siglo XIX, con la cual en este caso no te la recomiendo ni por esa reivindicación, ni sobre todo porque es falsa. Entonces, bueno, algo así, ¿no? Pero Larrea es muy interesante porque participa del mismo mundo de Torres García, de mirar a lo prehispánico, que es algo que también hoy tiene su continuidad. Helmut Federle tiene un cuadro llamado, es un pintor suizo buenísimo que vive en Viena, tiene un cuadro llamado Tiahuanaco, ¿no? O sea, que ese mundo prehispánico sigue inspirando hoy a mucha gente. César Paternosto, que vive en Segovia, que tiene casi 100 años, tiene un libro llamado La piedra no sé cuántos, que es un libro de estudio de todo eso, ¿no? Entonces, los surrealistas miraron todo eso, igual que lo estaban mirando los constructivistas. Y hay muchos... En América lo que hay es muchas cosas híbridas. Lo sabe bien también Estrella. Hay surrealistas que a la vez hacen geometría. Günter Guerzo está ahí entre el surrealismo y la geometría prehispánica, ¿no? Y Torres García no le gustaba el surrealismo, pero estaba muy cerca de muchos surrealistas también, ¿no? Bueno, en fin, es el mundo prehispánico y el mundo del arte moderno. Hay 1000 caminos que los unen, ¿no? Y el surrealismo es uno de ellos, pero hay otros también, claro, los constructivistas. Y en esos años hay mucha gente que están a caballo, Calder es otro, ¿no? Y en Brasil, la Amazonia también. Sí, perdón. Bueno, la última pregunta, porque creo que si no nos van a echar. Nos van a echar y esto tiene que cerrar la casa. Es hora de irse. Bueno, yo siempre soy muy cortico. Sí. Me estaba acordando de Nicanor Parra y su artefacto. Sí, bueno, es otro extraordinario. Otro poeta que está en lo visual también. Claro. Extraordinario. Mi amigo René de Costa, que es un gran especialista, es un norteamericano de la Universidad de Chicago, hizo una exposición que la hizo en Valencia y luego la llevó a Chicago sobre Joan Brossa y Nicanor Parra. Exacto. Y estaban Brossa, los dos. Claro. Y luego yo participé también en un homenaje a Nicanor Parra cuando tuvo el premio Cervantes, que no pudo venir a recoger. Vino un nieto, me parece que vino, pero hubo un seminario precioso en la Universidad de Alcalá de Henares, que siempre hacen cosas con el Cervantes, y también enseñaron cosas de Parra, y hubo una acción musical, una acción poética de Bartomeu Ferrando, que es un poeta experimental valenciano, que fue una acción maravillosa. O sea, que decir que Nicanor Parra inspiraba, por ejemplo, a este poeta, que es uno de los continuadores de la acción que emprendieron aquí en España Comedeliaño, Fernando Millán, Julio Campal, todos esos. Pues un poeta mucho más joven estaba rindiendo homenaje a Parra con una acción
poético-musical, ¿no? O sea que, bueno, sí, pero Nicanor Parra tuvo relación con alguno de los de Mandrágora también, la tuvo. Claro. Pero lo que pasa es que él era políticamente muy ortodoxo. O sea, Parra yo creo que era comunista, yo creo que era el Partido Comunista, ¿no? Y los de Mandrágora eran anti-Neruda total. Pero bueno. Bueno, Parra también era un poco anti-Neruda, ¿no? Sí. Claro. No pero empezó políticamente cerca de Neruda, después ya no, ¿no? Sí, bueno, sí. Como siempre sucede. No, pero Chile es un país de poetas del norte a sur. Chile, una loca geografía, que decía Benjamín Subercaseaux. Una loca geografía, pero un país de mucho poeta, de mucho poeta.